Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el candidato a la presidencia, o bueno, precandidato Carlos Caicedo, porque es de los que va a ir a una consulta el 11 de marzo para medirse con Gustavo Petro, a ver quién de los dos representa las ideas políticas que ellos comparten. Candidato Caicedo, bienvenido. Gracias, Claudia, ¿cómo estás? Pues muy bien, empecemos justamente por lo de la consulta. Me imagino que ha oído hoy toda la controversia alrededor de lo que cuestan estas consultas, que si bien no son tan caras como la de la consulta liberal porque coincide con el día de la elección parlamentaria, pues muchos dicen, y específicamente en su caso, pero a Caicedo no lo conocen sino allá en Santa Marta, ¿para qué nos va a hacer gastar 16.000 millones de pesos para medirse con Petro, que lo conocen en todas partes y que es favorito en las encuestas, y usted no? Bueno, pero de eso se tratan las consultas, de apelar a la ciudadanía para que sea esta la que escoja la mejor propuesta, y en el curso de la campaña las personas habrán de ir conociéndonos y escuchando nuestras propuestas. No se trata simple y llanamente que las consultas se hagan entre los políticos más poderosos y reconocidos, sino finalmente entre quienes llenamos los requisitos para poder participar. En nuestro caso, de 50 o de 49 campañas por firmas, presentaron 11 las firmas, y de las 11 reconocieron 8. De las 8, nosotros fuimos la primera campaña de los alternativos y la segunda en todo el país, superada solo por el de las maquinarias, de manera pues que creo que hemos hecho mérito para participar de esta consulta. Una consulta que implica básicamente la impresión de un tarjetón adicional versus las consultas que se hacen por fuera de los periodos electorales preestablecidos. Pero la impresión de ese tarjetón electoral cuesta 16.000 millones de pesos, o sea, 33.000 para los dos coaliciones que van a ir a consultas, pues se divide miti, la de ustedes 16.000 más o menos, ¿no? No es exacto. Entonces mucha gente dice, pero hombre, porque ya sabemos quién va a ganar, ya sabemos que va a ganar Petro, ¿por qué Carlos Caicedo nos tiene que hacer gastar esa plata? Bueno, no es que Carlos Caicedo le quiera hacer gastar esa plata. Nosotros hicimos una invitación a todos los candidatos de los sectores alternativos en diciembre para que hiciéramos una gran coalición: Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Gustavo Petro y Clara López. Teníamos una coalición de 3, finalmente Clara López decidió retirarse, pero a mí me parece que habíamos empeñado la palabra. Yo pudiera haber ido a primera vuelta, hay anticipo, de manera que eso nos permitiría hacer una campaña para empezar a ser mucho más conocido, como le ha pasado a todos estos otros candidatos que entre otros ya han sido candidatos en otros momentos electorales del país. Y sin embargo, pues o unos no aceptaron, de manera que hablamos de unidad, pero no teníamos ese espíritu unitario para llevarlo a la práctica, y yo creo que cuando se empeña la palabra hay que honrarla. Fíjate que en este momento en Colombia nada está dicho en materia de elección presidencial, porque si fuese así, los partidos tradicionales que siempre colocan los candidatos presidenciales más viables y los llevan a la presidencia, no estarían prácticamente deshechos. La gente no cree en las estructuras partidistas, y por eso inclusive líderes políticos tradicionales, Claudia, salieron a buscar firmas, de manera que en Colombia hay una especie, si se quiere, de revolución en la conciencia política. La gente está cansada de los partidos, de los líderes políticos tradicionales, de manera que opciones nuevas, frescas, alternativas y con resultados como los que ya nosotros hemos tenido, pues sería bueno que los colombianos las conocieran, sobre todo nosotros que representamos una voz de las regiones y no del centro, donde están la mayoría de los políticos asentados, para que puedan tomar una decisión. Yo espero en esta consulta demostrar por qué nuestra propuesta, nuestra opción, es una opción que vale la pena que los colombianos respalden y en este caso ganar. Usted realmente, si lo entiendo bien, usted está yendo a esa consulta porque usted empeñó su palabra, pero no porque tenga toda la fe del mundo en que tiene chance de ganarle a Gustavo Petro, que es un político con el nivel de conocimiento que él tiene. Bueno, pero fíjate, la historia de mi vida ha sido casi la historia de los imposibles. Yo salí de un pueblo pequeño de Aracataca, llegué a Santa Marta porque mi madre fue a trabajar a casas de familia, viví en barrios de invasión, estudié solo en el sistema público desde el preescolar, luego vine aquí a la Nacional a estudiar, sobreviví con muchas dificultades y finalmente después cuando pude pagarme estudios fui a los Andes. ¿Quién podría pensar que un muchacho salido de un barrio de invasión sin programas del Estado apoyándote pudiera avanzar y fuera tan lejos? Luego regresé a trabajar en mi tierra y allí
pude transformar una universidad pública que recibimos en crisis, casi en ruinas en lo físico y sin oferta académica. Y salimos adelante. Cuando aparecieron los paramilitares ligados con políticos, los parapolíticos, hicieron montajes, quisieron eliminarme, nos trataron de sacar del camino, me condenaron injustamente a 8 años. ¿Fue a la cárcel usted? Estuve detenido 5 años, privado de la libertad. Se demostró mi inocencia, no en los tribunales de nuestro territorio, sino en Bogotá. Salí absuelto, quedó condenado a la fiscalía y empecé a recoger firmas. Llegué a la alcaldía de Santa Marta con la votación más alta en la historia de un alcalde elegido por voto popular, y gobernamos en contra de las maquinarias. O sea, usted su carrera le muestra que los imposibles existen y por lo tanto este imposible de ganarle a Petro puede existir. Pero fíjate, gobernamos contra todas las estructuras de poder de un departamento donde nada se movía hacia el progreso. Hoy la ciudad disfruta de parques, de escenarios deportivos, de infraestructura que se ha construido con mucha eficiencia, y claro, ellos intentan ver cómo siguen poniendo zancadillas. Trabajamos con el sector privado, recuperamos la seguridad y las finanzas. Y luego, fíjate, las ideas nuestras continuaron teniendo tanta vigencia que quien las tomó de bandera, las abrazó, salió elegido alcalde. Es decir, hubo continuidad a nuestras políticas y nuestras propuestas. Y nadie daba un peso por esta candidatura en la recolección de firmas. Y paradójicamente recogimos más firmas que todos los candidatos que los colombianos llevan viendo hace cerca de 15 o 20 años. De manera que algo puede estar pasando y puede ser que un pequeño, junto a la mayoría de los pequeños y de los invisibles que somos la mayoría de los colombianos, podamos llegar a la presidencia de la República. Colombia, yo creo que las cosas van a cambiar. Un paréntesis para seguir con el mismo hilo conductor, pero ya que habla de la recolección de firmas, 800.000 firmas que le aprobaron, porque recogió, ¿cuántas fue? Alrededor de 2 millones. De 2 millones. Más o menos. ¿Quién le financió la recolección de las firmas? ¿Con qué plata se recogieron esas firmas? Los voluntarios, porque nosotros tenemos un equipo amplio de voluntarios que se movió conmigo por el Caribe y en distintas ciudades del Caribe y en Santa Marta, y un préstamo que hice al banco que estoy pagando. ¿De cuánto? 250 millones de pesos. ¿Que espera recuperar con la reposición de los votos? Bueno, ¿cómo? Porque si no sale elegido en la consulta del 11 de marzo. No, es una apuesta que hicimos. Obviamente hemos ido recibiendo aportes de profesionales, de empresarios pequeños, medianos. Digámosle, lo que hemos tratado es de no estar empañados a grandes grupos económicos ni a mafias para poder echar a rodar también estas ideas alternativas con autoridad, digámoslo así. Precandidato Caicedo, bueno, ¿está bien decirle precandidato o candidato? Porque no, con esto de la consulta no lo Yo soy reconocido por la registraduría ya como candidato. Sí. Simplemente tomamos una decisión que me parece responsable. No sumarnos a una playa de candidatos que están creciendo en la primera vuelta, ¿sí? O irnos a la primera vuelta, sino intentar una consulta de los sectores alternativos, democráticos, de izquierda progresista, Claudia, para que sumándonos pudiésemos tener la suficiente fuerza y colocar una opción presidencial de manera que empezara el cambio en este país. Pero yo pienso que ha primado más el cálculo político de varios, ¿verdad?, que una apuesta desprendida para que efectivamente seamos opción de gobierno, opción de poder. Sí. Por eso es que hemos insistido en esta consulta. Lo que le iba a plantear es que incluso entre quienes sí lo conocen, y sobre todo pues allá en Santa Marta y en su departamento, pues puede, y por más que les guste la gestión que usted hizo, que la aprueben, pues pueden pensar, hombre, pero está emproblemado y a lo mejor va a salir bien como salió antes de todo lo que le montaron, que está comprobado que se lo armaron. Pero pues, ¿qué nos vamos a poner a elegir a una persona que esté emproblemada? Hace poquito lo metieron unos días a la cárcel, lo sacaron porque la gente furiosa fue allá y dijo, no señor, las cosas no son así, y bueno, no existían su abogado no conocía las pruebas, etcétera. Entonces algunos dirán, yo más bien le doy el voto a uno que tenga ideas similares, pero que no esté emproblemado, porque qué tal que lo elijamos y al hombre haya que sacarlo precisamente porque después terminan poniéndole una condena. Bueno, Claudia, qué bueno que hayas hecho referencia a este asunto, que es también otro de los montajes promovidos por la clase política territorial con capacidad de influencia en los órganos de control y obviamente con presencia en el Congreso de la República. Buscan el pago de favores cuando han elegido a los miembros de órganos de control y además recuerda que buena parte de los mismos son cuotas políticas.
De manera que en Colombia hay que reformar parte de estos organismos para que no sigan siendo instrumentos de persecución política de los que les son incómodos. Pero lo segundo que hay que anotar sobre lo que tú planteas es que no hay candidato con cuestionamientos en esta elección, a menos que no haya gobernado, digamos, que no haya manejado recursos públicos. ¿Con cuestionamientos o sin cuestionamientos? Sin cuestionamientos. Inclusive los expresidentes están apoyando a algunos candidatos, están totalmente cuestionados. O algunos candidatos evidentemente tienen investigaciones, o bien en la Contraloría, o bien en la Procuraduría, o bien en la Fiscalía. De manera que en este punto bien sabemos que o los órganos de control han actuado cumpliendo su deber, de manera que adelantan investigaciones en las que siempre los servidores públicos tenemos que ser un libro abierto. Lo que pasa es que hay investigaciones que demoran 15, 16 y 17 años. Mira que en mi caso, los parapolíticos intentaron sacarme de la rectoría por vía de la Contraloría, por vía de la imputación en el cargo de un supuesto pago de lo no debido en cesantía, pero también me achacaron crímenes cometidos por ellos contra miembros de mi propio equipo, investigaciones que han manipulado y que recientemente hasta los propios paramilitares han confesado que eran montajes de los clanes políticos económicos de allá y del DAS inclusive, es decir, que estaba el Estado metido en todo esto. Me han enlodado durante cerca de 17 años, dime si yo hubiese aceptado esa especie de mácula encima, ¿sí?, de fardo, de piano pesado, y no hubiera luchado contra eso. Entonces hubiese prácticamente llegado a la vejez esperando que prevaleciera la verdad, cuando sabemos que todo esto son montajes de la politiquería para intentar atajar a quienes estamos impulsando el cambio, buscando recuperar lo público para ponerlo al servicio de la gente. De manera pues que sí, siempre daremos cuenta a la justicia. Yo soy abogado y por supuesto con todo y lo lesionado que está el sistema judicial, creo en él y probaré siempre, como he probado mi inocencia, pero también nuestro proyecto político, nuestro proyecto de transformación de la sociedad, lo vamos a impulsar. Permítame plantearle lo siguiente, que fue parte de los análisis que se hicieron de por qué no prosperó esa coalición llamada del sí, ¿no? Sí. Muchos decían, es que Petro resta, Petro no suma. Petro solo tiene una popularidad enorme, una intención de voto enorme, pero ya tiene un techo y le puede restar a De la Calle, le puede restar a quien se le junte. ¿Por qué Carlos Caicedo, a pesar de eso, decide estar con Petro, además con otro ingrediente? Sí. Independientemente de que a alguien le guste o no le guste la alcaldía que hizo Petro, pues fue una alcaldía que polarizó la ciudad, sí, que la dividió. Eso no pasó cuando usted hizo su alcaldía en Santa Marta. Usted terminó con una popularidad de 80 y pico %, fue elegido con más de 50%, mientras que Petro fue elegido en Bogotá como con el 30 o algo así. Entonces, ¿por qué aliarse con una figura que es polarizante y que para otros candidatos era una figura que restaba y no que sumaba? Claudia, porque yo creo que los que estamos en el ejercicio de lo público tenemos que intentar trabajar aún con los diferentes, los que están en polo opuesto, mucho más con los que somos, digámosle, de las mismas corrientes de pensamiento, con diferencias de estilo o de énfasis o en la práctica o de prácticas. Y te pongo un ejemplo. Yo trabajé con distintos gobiernos nacionales desde que fui rector y recuperamos la universidad, que estaba en una profunda crisis, y de ser una de las más ineficientes e inviables, las convertimos en una de las mejores universidades públicas de Colombia. De manera que me tocó trabajar con distintos ministros, desde el gobierno del presidente Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Cuando estuve de alcalde me correspondió trabajar con el presidente Santos y sus ministros, y no estamos en las mismas orillas políticas, y sacamos adelante grandes proyectos. Sí, pero una cosa es eso, porque es la voluntad popular elegir a un presidente de una corriente o a un alcalde de otra, pero aquí es que ustedes están yendo porque tienen unas afinidades muy claras, pero usted fue el único que dijo, sí, yo me quedo con Petro, a pesar de que los demás dijeron, no, Petro resta. Yo creo que, pero voy al punto, yo considero, fíjate, que aunque estamos en orillas opuestas del presidente Santos, habría que reivindicar del presidente Santos su compromiso con la paz. Y en el caso de Gustavo, que podríamos estar en las mismas orillas, ¿cierto? Yo reivindicaría de Gustavo la valentía con la que ha enfrentado la politiquería, la corrupción, el paramilitarismo, aunque tengamos diferencias de enfoques y de resultados en la gestión pública. Dígame, ¿cuál es su principal diferencia con Gustavo Petro? ¿Qué no le gusta a usted de su estilo y de su gestión? Bueno, yo más que no me gusta de Gustavo, te diría que hemos hecho nosotros con éxito. Hemos trabajado con el sector privado,
Por ejemplo, en materia de O sea, concesiones. ¿eso quiere decir que a Gustavo Petro no le gusta, que no hubo un gran trabajo con el sector privado? Le hago una pregunta, no es una afirmación. Yo realmente trabajé en el caso de la gestión de los servicios públicos allí, buscando, por una parte, recuperar el manejo de lo público cuando estaba esto en una absoluta crisis. Agua, impuestos, mercado público, ¿no? Y exigir planes de mejoramiento en el caso de aseo o malla vial o alumbrado público que estaban en manos de concesiones que eran ineficientes. Por lo general negociaban por debajo de la mesa con los políticos y no por encima. Exigir resultados para que, digamos, la empresa privada pueda cumplir su función y el Estado la suya. Al final se espera que la empresa privada que está prestando servicios públicos lo haga eficientemente. También fíjate que pudimos trabajar con el sector privado constructor, colocándole exigencias. Se hicieron 4.000 casas por parte de privados, apoyados por el Estado. Pero le hicimos equipamientos allí, dejando los terrenos sobre la base de planes de mejoramiento. Yo entiendo que acá en Bogotá no se pudo adelantar, por ejemplo, este programa de viviendas en coordinación con el gobierno, entre otras con un ministro bastante difícil que había en ese tiempo, ¿verdad? ¿Quién era? Recuérdeme. Vargas Lleras. Pero, sin embargo, en nuestro caso, intentamos hacerlo más allá de las diferencias políticas, porque de lo que se trataba era darle casas a 4.000 personas humildes, pobres. Bueno, pero... No era que, y así sucesivamente, es decir, en la educación, en la universidad, pues procuramos recuperar la universidad. Mire, y cuando hicimos toda esa transformación recibí críticas de todo orden, de los sectores de la derecha, de los sectores de la izquierda, pero al final la universidad pública lo pudimos recuperar. Entonces yo creo que cuando gobernamos hay que buscar producir resultados. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero siento que la respuesta todavía no está completamente dada. Por eso quiero que la primera pregunta del siguiente segmento es ¿por qué la gente que lo está oyendo, que conoce a Petro, el día de la consulta debe votar por usted y no por él? Ya volvemos a Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos conversando con el candidato a la presidencia Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, quien ha decidido medirse en una consulta este 11 de marzo, el mismo día de las elecciones parlamentarias, frente a Gustavo Petro, para que de los dos salga un candidato único a la primera vuelta de la elección presidencial. Habíamos quedado con esta pregunta antes de ir a comerciales. ¿Por qué la gente debe votar por usted y no por Petro el día de esa consulta? Bueno, en primer lugar, yo represento las regiones. Vengo de una región, aunque estudié en Bogotá, me fui a trabajar en mi región y este país es un país de regiones, de manera que en esta consulta Gustavo representa el centro y yo a las regiones. Los que quieren que este país sea un país con regiones con capacidad decisoria, aquí tienen una candidatura por la que votar. En segundo lugar, hemos trabajado aún con aquellos sectores que están en orillas políticas distintas, produciendo resultados en beneficio de la gente más humilde y más vulnerable. En tercer lugar, por supuesto entendemos el papel del sector privado en la economía y por eso hemos buscado que en una relación colaborativa y de respeto ellos cumplan su rol y nosotros el nuestro. Y allí en la ciudad de Santa Marta se nota ello porque, fíjate, lograr un nuevo aeropuerto, una gestión pública, trabajamos con una concesión, tiene un impacto positivo en el turismo, lograr los Juegos Bolivarianos, sacarlos adelante, una gestión con el gobierno nacional y local y un sistema deportivo internacional produce un efecto sobre la comunidad y en la proyección de la ciudad. Recuperar lo público en materia del agua o de los impuestos conduce a que efectivamente entonces los ciudadanos puedan tener más impuestos para la inversión pública, traduce en parques y en equipamientos y resolver el problema del agua. Tercera diferencia. De manera que, mira, nos hemos concentrado en una agenda de seguridad también. Usualmente la izquierda es considerada como fuerzas que se concentran en lo social, Claudia, pero desatienden este tema. Yo encontré a Santa Marta entre una de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de homicidios de 49 por cada 100.000 habitantes. La dejamos en una tasa de 17 por cada 100.000, entonces con los mejores indicadores de seguridad, inclusive en todos los otros delitos de carácter ciudadano, trabajando también con la policía, la fuerza pública, el sistema judicial y por supuesto invirtiendo también en lo social para que efectivamente pudiéramos reducir los niveles de inseguridad. El manejo responsable de la finanza, sacamos la ciudad de la ley de quiebra y esto es lo que nos permitió hacer inversión en lo público. Es decir, toda la vida en los cargos públicos nos han entregado
instituciones en ruinas y las hemos recuperado. Yo creo que entonces eso podemos hacer en el país, porque la gente no va a lanzar o a depositar un voto en la aventura de un candidato que está promovido por un expresidente y que nunca han administrado absolutamente nada, o en este caso en una consulta en la que ya conocen los dos estilos de gobierno y las dos formas de producir resultados, y yo espero que respalden el nuestro. Bueno, ya para dejar el tema Petro a un lado, si usted es el elegido, ¿Petro haría parte de su gabinete? Si Petro es el elegido, ¿usted haría parte de su gabinete? Fíjate que eso no lo discutimos. Yo sueño aún con que este proceso de consulta conduzca a que cualquiera que gane se encuentre con los otros candidatos alternativos, los que estamos por la paz, los que estamos por la educación pública universitaria con gratuidad, con las transformaciones sociales que requieren las mayorías de nuestro país, porque no aguanta tanta división, ¿no? Es decir, hay que dejar de hacer tanto cálculo político individual, y por eso yo ni siquiera pedí la vicepresidencia en caso de perder ante Gustavo o algún otro cargo público. Estamos con todo el corazón, con todo el compromiso, buscando que los colombianos respalden esta opción de gobierno, pero si no así lo considera el país, que no es el momento, pues estoy listo para contribuir con la unidad de todos los sectores que estamos por el cambio en Colombia. Le quiero hacer algunas preguntas sobre la negociación con el ELN, ya que usted fue parte de un grupo que era como el brazo político del ELN, pero antes de eso le tienen unas preguntas desde las calles de Bogotá. Vamos a escucharlas. La primera. ¿Cómo piensa mejorar la educación en el país? Bueno, hay que concentrarnos en la educación preescolar, porque la mayoría de los niños de Colombia no va a un preescolar de calidad, y yo creo que ahí empieza la diferencia. Yo estudié en un preescolar del Estado, pero la mayoría de los niños no van ni a preescolares del Estado ni a privados. De manera que educación universal y gratuita en materia de educación preescolar de calidad, consolidar la educación básica y media y establecer la educación universitaria como un derecho fundamental, de manera que ésta sea universal. Los que pudimos estudiar en la universidad pública, de otra manera yo no hubiera podido estudiar, tenemos que garantizarle el derecho a la mitad de los jóvenes colombianos que no va a la educación superior porque no tiene dinero o no tiene cupos. Y yo creo que el programa Ser Pilo es muy limitado, así que siendo todos los jóvenes pilos, establecería la universidad pública gratuita con sostenimiento, inclusive maestrías y doctorados financiados por el Estado en las áreas de ingeniería, ciencias y todo el componente, digámosle, tecnológico, para que el país pueda hacer una apuesta económica hacia estos nuevos sectores. Eso vale un dineral, candidato. ¿Sí? Quitándole plata, ¿a qué? Porque sí, porque el panorama económico pues no es el más halagador. Mira, yo creo que por eso es tan importante la paz. La paz es importante para impulsar el turismo, volvernos una potencia turística sostenible, o impulsar la agricultura, la industria y los nuevos emprendimientos a través de la innovación. ¿De dónde debe salir el dinero? Pues si la guerra disminuye, hay que reorientar el gasto público en defensa en un 30% para financiar ahora ya un gran ejército de universitarios y de niños en preescolares de calidad. Un 30% sin descuidar, por supuesto, la seguridad ciudadana. O sea, disminuir la fuerza pública. Yo disminuiría el gasto militar, obviamente fortalecería el orientado a la policía y la seguridad en las ciudades, porque precisamente si estamos en proceso de desmovilización de la guerrilla o en el sometimiento a las bandas criminales, esto tiene que tener una ganancia para el resto de la población, y me parece que la ganancia es a través, por ejemplo, de la educación. Lo segundo que haría, sin duda alguna, es establecer el principio de la progresividad en materia tributaria. En Colombia lo que ha orientado las reformas tributarias es la regresividad, es decir, los impuestos se distribuyen en el consumo, por tanto, en los consumidores, y se aumenta el IVA. Yo me iría a un aumento en las rentas y en el capital de los grandes capitales, es decir, de más de 5.000 millones, así como en Europa y Norteamérica, los que más tienen, más pagan, porque eso no está pasando en Colombia. ¿Aumento de los impuestos en las personas que tengan más de 5.000 millones? Sí, en los más ricos, y obviamente, bueno, tendríamos que ir progresivamente aumentándolos. Lo tercero que haría es revisar lo que estamos pagando en deuda externa. Yo creo que hay que sentar a la banca internacional. Cuando tú no puedes pagar, el país ha sido juicioso en esto, pero hay que revisar plazos y tasas para, con lo que podamos liberar,
hacer la inversión social que está aplazada. En la medida en que más gente tenga mejores ingresos, trabajo y oportunidades sociales, pues el país también mejora sus finanzas para poder cumplir con sus obligaciones financieras. Me quedan solo unos minutos. La siguiente pregunta que venía de la calle es sobre el tema de la paz, pero yo se la complemento con lo que le había dicho antes. Usted fue militante de A Luchar, brazo político del ELN, y como miembro de la corriente de Renovación Socialista fue vocero para diálogos con el ELN en el pasado. En este momento esa negociación está estancada. Si usted fuera el presidente de este país, ¿qué haría con esa negociación? Mira, yo creo que el gobierno nacional hizo algo muy acertado, poner a Gustavo Bell al frente de esta negociación. Es un hombre que entiende el país, trabajó como ministro de Defensa y también ha sido un gran colaborador en los procesos de paz con la FARC. De suerte que creo que lo ratificaría, fortalecería tal vez esta comisión, plantearía una nueva tregua. Y, ¿con qué condiciones? Hombre, yo creo que la primera condición que hay que plantearle al ELN es no más secuestros, que renuncien al secuestro como forma de financiación de su insurgencia, y por el lado del gobierno nos aplicaríamos a escuchar el procedimiento para ver cómo facilitamos la participación de la sociedad civil, que ha sido un reclamo central por parte del ELN para poder configurar la agenda, porque si no superamos este escollo, no se configura la agenda y seguiríamos con este proceso mucho más años. Al final lo que tenemos que procurar es honrar los acuerdos de paz. Naciones Unidas y su observador han reclamado que se sienten a negociar una nueva tregua, porque ha habido incidentes, sí, pero son menores frente a lo que podría ganarse con una nueva tregua, y honrando los acuerdos de paz, con la FARC se le da un mensaje positivo también a la negociación con el ELN. Es una pregunta para sí o no, aunque sé que usted quisiera responderla más rápido, más ampliamente, pero se me acabó el tiempo. Antonio Sanguino, presidente del Partido Verde, ¿respalda su candidatura? Sí, él está respaldando esta consulta y nosotros lo estamos respaldando al Senado. Candidato Carlos Caicedo, muchas gracias por esta conversación. Gracias, que Claudia. Vuelva, dependiendo de cómo evoluciona la elección. Bueno, espero que me invites prontamente. Claro que sí, todos están invitados, cuantos veces quieran venir. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Mejor Hablemos. Es el candidato Carlos Caicedo. Los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura de Matador, que será publicada mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz noche. Mejor Hablemos.